Bueno, vamos a empezar, no vaya si quieren, ¿sí? Dale, doctor. Dale, el tema que me dio el profesor Derlis es insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio y neumonía intrahospitalaria. Un tema súper importante hoy en día, obviamente, por el tema de COVID. Y vamos a intentar acá dar la mejor clase posible. Bueno, los objetivos que yo me puse, ¿verdad? Que vamos a intentar entender los diagnósticos diferenciales. Algo muy importante también el año que viene van a empezar ustedes el internado, si bien entiendo. Y es muy importante que entiendan cuáles son los pacientes de riesgo, ¿verdad? Porque va a haber momentos, o sea, a mí me pasó por lo menos en el internado, que uno se queda solo, ¿verdad? Uno se queda solo en la urgencia y en esos 10 minutos o 20 minutos que uno se encuentra solo, tiene que saber qué hacer, ¿verdad? Y bueno, ustedes van a estar el año que viene ya en el internado. Si me equivoco en algo, por favor, díganme. Y ojalá que sepan saber reconocer cuáles son los pacientes de riesgo, ¿verdad? Y bueno, lo de reconocer un manejo ambulatorio, sala normal y TI también sería interesante, ¿verdad? Pero eso es más para un residente superior, creo. Pero creo que ustedes tienen que saber también, es súper importante. Un poco también manejo, vamos a poner ejemplos del día a día sobre, o sea, voy a poner ejemplos de electrocardiograma, gasometría. Hoy en día también se hace en la urgencia mucho ultrasonido y es lo que voy a estar poniendo también en algunas diapositivas. Este tema me agarró un poco de sorpresa, por eso no voy a poder poner tantas imágenes como quisiera, ¿verdad? Y bueno, también algunos casos clínicos de insuficiencia respiratoria y sus tratamientos, según algunas guías que usamos acá para estos pacientes, ¿verdad? Bueno, la insuficiencia respiratoria es como todas insuficiencias, van a ver después que hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, es la incapacidad de ese sistema del que uno está hablando, en este caso el sistema respiratorio, de cumplir con su función, ¿verdad? En este caso, que es el intercambio gaseoso, de dar una buena oxigenación en la sangre y de sacar el CO2 del cuerpo, ¿verdad? Y este problema, o sea, esta insuficiencia puede tener su base o el problema en distintas partes de todo lo que forma parte del sistema respiratorio, ¿verdad? Que puede ser en las vías aéreas altas, en las vías aéreas bajas, o lo que rodea los pulmones, que sería la caja torácica, o la inervación del mismo, ¿verdad? También hay diferentes clasificaciones, esto varía mucho de acuerdo a la literatura, ¿verdad? Según el tiempo, que puede ser en aguda, crónica, un clásico, o crónica agudizada. Crónica agudizada sería un paciente con EPOC, por ejemplo, que tiene siempre o sea, no siempre, ¿verdad? Pero es una enfermedad crónica que tiene sus fases donde se agudiza la enfermedad, ¿verdad? Y también según la fisiopatología, desde el punto de vista académico es muy importante, ¿verdad? Para entender también cómo funciona todo, o sea, de dónde viene todo el problema y también entender mejor en cómo llevar la solución a este problema, ¿verdad? Puede ser por un problema de la ventilación, que puede ser una obstrucción o una restricción, como dijimos, por ejemplo, el POC. Puede ser una obstrucción también a nivel de las vías aéreas altas. Un problema de la difusión, o sea, la membrana alveolo-capilar está alterada, ya sea por una neumonía, por un edema, o también un problema de la perfusión. Ya vi que dieron también ustedes embolia pulmonar, creo que la semana pasada o 2 semanas. Eso sería un problema de la perfusión. O también de la distribución, donde hay una alteración, por ejemplo, en la ventilación-perfusión, los shunts en los pacientes cardíacos pediátricos, por ejemplo. Y yo creo que lo más importante, o sea, no lo más importante, pero cómo se maneja en el día a día es en las urgencias, por ejemplo, según la gasometría, ¿verdad? Porque vamos a tener los pacientes que tienen una hipoxia o una hipoxemia,
unos pacientes que según la gasometría te dan una hipercapnia, o los mixtos, ¿verdad? Esto, como ya dije, esto varía mucho según la literatura. Hay otros que ponen también insuficiencia respiratoria clase 3, o algunos sí que ya clase 4. La clase 3 sería una mezcla, la clase 4 según algunos shock. Y ahí están los valores de la gasometría, que bueno, la presión arterial de oxígeno, para eso tenemos que hacer una gasometría arterial, que quizá ya hicieron muchos de ustedes eso en sus prácticas, y si no hicieron todavía van a hacer seguro en el internado. Y bueno, una vez que hacemos algo, tenemos también que saber interpretar lo que hacemos, ¿verdad? Y la gasometría es algo primordial, o sea, súper importante en el manejo de los pacientes respiratorios, y tiene que saber interpretar. Estos son los valores según este libro de terapia Herold, que se usa acá. Y bueno, importante saber la saturación. Hoy con el tema del COVID, más que nada tenemos que saber dominar esto, ¿verdad? Según la edad varía esto, como ya dije, en la presión arterial, el oxígeno y la saturación, pero la presión de CO2, disculpen, la presión del dióxido de carbono no varía según la edad y según y bueno, tampoco la acidosis, el equilibrio ácido-básico, el pH está entre 7,35 y 7,45. Eso es lo que dice la literatura generalmente. Si tienen preguntas, pueden preguntar en cualquier momento, ¿está bien? Así yo sé también mejor si entienden algo, si dejan de entender, así aclaramos. O si quieren también después, ¿verdad? Bueno, como dije, esto varía según la literatura y en el día a día es importante la gasometría, ¿verdad? Acá hay algunos ejemplos de la alteración, que puede ser una alteración de restricción, de la obstrucción, o también la perfusión, que ya vieron. Estos son los temas que me pasó el profesor Derlis, que vamos a estar desarrollando en esta primera unidad. Y bueno, vamos a ver casos clínicos también al respecto de esto. Bueno, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria es importante siempre llegar a la causa, ¿verdad? Como le mostré en este anterior, en esta diapositiva anterior hay muchísimas causas y bueno, tenemos que reconocer también para tratar de forma causal y también tratamiento de soporte, ¿verdad? Que es la oxigenoterapia. No sé si ya tuvieron que ver con esto, pero está la oxigenoterapia a bajo flujo por debajo de 15 litros por minuto y la de alto flujo, que es mayor a 15 litros por minuto. Probablemente con las de alto flujo van a tener solamente poco tiempo que ver ahí en el internado, en el día a día, porque estos pacientes son en realidad pacientes de terapia intensiva, o mínimo de terapia intermedia, ¿verdad? Pero bueno, esto es, cuando nosotros respiramos aire normal, acá aire libre, tenemos una fracción inspiratoria de oxígeno de 21, ¿verdad? Y de acuerdo a la cantidad de oxígeno que uno da, varía, ¿verdad? Acá vemos que va de 1 a 5 litros por minuto la cánula nasal, que es esta que está acá. Después ya cuando queremos aumentar de 5 a 15 litros por minuto, tenemos que aumentar, cambiar también ya del el aparato, que sería una máscara normal o una máscara con reservorio, que es la que está acá a la derecha. Esto varían en la cantidad de oxígeno y también en la cantidad de oxígeno que pasan por minuto, ¿verdad? Como dije, la oxigenoterapia de alto flujo van a tener poco que ver, que esta es la cánula de alto flujo, y la ventilación mecánica no invasiva y la invasiva. Bueno, a la invasiva es la que no queremos llegar, obviamente, porque aumenta también ya la mortalidad de forma drástica en los pacientes que están ventilados invasivamente, ¿verdad? Para eso tenemos que llegar a la causa, el tratamiento causal. Eso queremos evitar. Bueno, este es el primer caso clínico. Como les digo, yo saqué los casos de lo que se ven en el día a día y para que vean que no todo es COVID hoy en día. Hay también otros problemas respiratorios, ¿verdad? Que no hay que dejar pasar. Esta es una paciente joven de 23 años, estudiante de medicina, que, bueno, se va al hospital, pues llama a la ambulancia porque tiene disnea, ¿verdad? De inicio agudo, en reposo. Y bueno, en la anamnesis dice que también le duele un poco el pecho al inspirar de forma profunda,
pero no tiene síntomas vegetativos, o sea, sudoración fría no tiene tampoco vómito, náuseas, no tiene ninguna enfermedad previa, no tiene antecedentes familiares. El antecedente social, vive con la familia, como ya dije, estudia medicina, está en época de exámenes finales, 12 horas al día, por ahí se sienta, fuma de vez en cuando, ¿verdad? O sea, ¿qué significa de vez en cuando? Ya hay que preguntar mejor también para calcular el riesgo, ¿verdad? Y bueno, niega consumo de alcohol y drogas. Muy importante en la valoración de los pacientes, siempre, ¿verdad? Súper importante para ustedes que hagan una buena anamnesis. El examen físico que incluye obviamente los signos vitales, ¿verdad? Si un signo vital está alterado, esos pacientes son generalmente pacientes de riesgo, ¿verdad? Y tenemos que actuar de forma rápida. Acá vemos que la presión de esta paciente es de 105/65, un poco baja. La frecuencia cardíaca está elevada. También la frecuencia respiratoria y la saturación, como dijimos, era por debajo de 90 es seguro una insuficiencia respiratoria, pero no hay motivo de que una estudiante de 23 años tenga una saturación de 90%, ¿verdad? Entonces esta es una paciente que está con peligro, ¿verdad? O sea, puede morir si no hacemos algo al respecto. Quería preguntar si tienen alguna sospecha, es un clásico este. Sospecha diagnóstica, ¿y qué harían? Sospecho de tromboembolia pulmonar. Excelente. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Y si el laboratorio te sale, por ejemplo, dímeros de... Buenísimo, súper bien, Lord. O sea, tomografía computada. Y si es que confirma el diagnóstico, se le aplica ya el tratamiento, noxaparina con anticoagulantes. Perfecto, mejor no puede estar esto, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, hay que hacer entonces hay que pedirles exámenes, ¿verdad? Están los exámenes de rutina y luego están los exámenes más específicos, ¿verdad? Importante en el paciente con embolia pulmonar, bueno, la sospecha clínica ya está, ¿verdad? Hay un score que se llama Well Score para ver si, que nos ayuda en la estratificación, así, probabilidad preclínica, y así tomar nuestra conducta de acuerdo a esto, que sería de acuerdo a los signos y síntomas que tiene el paciente, ¿verdad? Que voy a estar mostrando enseguida. Después están el examen físico, que encontramos acá que tiene un poco de edema en la pantorrilla, tienen también dolor, y los signos vitales, ¿verdad? Que son súper importantes para saber la estabilidad del paciente. Si está inestable, siempre tenemos que actuar de forma súper urgente, porque si no el paciente puede morir, ¿verdad? De forma rápida. Eso queremos evitar. Después, bueno, anamnesis, examen físico y signos vitales, obviamente siempre, y hacer de la mejor manera todo eso. Van a estar en el internado, por ahí, como ya dije, en esos momentos que no está el residente, eso tienen que asegurar que está todo bien, ¿verdad? En la toma de los datos, digo. Después tenemos los métodos auxiliares diagnósticos que dijiste súper bien, perfecto, de dímer, ¿verdad? Y una tomografía. Muy bien. También, o sea, para pacientes con disnea, generalmente de rutina, nosotros acá pedimos ya sí o sí gasometría, pero generalmente hacemos gasometría venosa para empezar, ¿verdad? Que ya nos dan muchos valores importantes y de acuerdo a eso se le pide una gasometría arterial o no, ¿verdad? Porque, bueno, punzar una arteria puede llevar muchas complicaciones, ¿verdad? Después un electrocardiograma que tiene que estar ahí en menos de 10 minutos. Y ahí vemos radiografía sí o no y qué método de laboratorio también podemos escalar en los pedidos, ¿verdad? Generalmente hemograma, todo eso, pero en este caso que es Disney hay que ver cuándo le vamos a pedir, por ejemplo, troponina o los marcadores cardíacos, ¿verdad? Y también los infecciosos en caso de que sospechemos una infección. Bueno, si alguien me puede decir que ve en este electrocardiograma estaría buenísimo. ¿Derlis? ¿Qué pasó? Ay, perdón, me colgué. Bueno, sí, no sé si me escucharon, si alguien me puede decir qué ven en este electrocardiograma.
¿Se escucha bien? Sí se escucha, doctor. Ah, bueno. ¿Quién habló ahí? Bueno, no sé si no quiere responder o no se escucha bien. Se Se escucha escucha bien, bien, doctor. doctor, pero No sabemos tomar la respuesta. Ah, Claro. bueno. Ah, ok. Buenísimo. Está bien. Bueno, Está ensanchada en B3. ¿cómo? La onda T no está ensanchada en B3, un poco picuda. Y, La onda P. sí. Puede ser. Muy bien, súper bien. Esto de... Uno no está profundizado también. La onda, el QRS, el Q. Muy bien, ¿verdad? Hay una onda Q por ahí, súper bien. En la derivación 3, ¿verdad? Acá tenemos, bueno, primero que nada, tenemos acá un ritmo sinusal, ¿verdad? Vemos acá las ondas P, disculpen, detrás de cada complejo QRS vemos una onda P, 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 P y complejo QRS acá, ¿verdad? Esta es la onda T, T, T. Es un ritmo sinusal para empezar, ¿verdad? Después generalmente tenemos que ver cuál es la frecuencia cardíaca. El paciente, eso ya vimos con el signo vital, ¿verdad? Que tenía una frecuencia cardíaca de 16. Y eso ya nos ayuda, generalmente también te muestra el aparato cuál es la frecuencia cardíaca. Generalmente está bien, pero tenemos que calcular nosotros también. Están las reglas estas de electrocardiograma que ayudan mucho también para estos casos, ¿verdad? Cuando estamos inseguros, pues hay que saber tantas cosas que está súper bien tener también un poco de ayuda extra, ¿verdad? Y en este caso también algo que es muy, o sea, no es tan sensitivo, pero es muy específico. Se dice que es acá que vemos la onda, eso es en la derivación 1 vemos una onda, ¿saben qué esta es? Bueno, se dice S1Q3, porque en la derivación 1 vemos acá el S, que es prominente, y en la derivación 3 vemos acá una pequeña onda Q, ¿verdad? S1Q3, y se ve también una deformación más o menos acá que estaría llevando a un bloqueo de rama derecha. Porque es una sobrecarga del ventrículo derecho, ¿verdad? Después, como dije, también está el método auxiliar que generalmente pedimos de forma rutina, es la gasometría, pero en este caso es una gasometría arterial. Si me pueden decir que ven ahí, ya está luego marcado. Hipocapnia. Buenísimo. Súper bien. Bueno, lo que vemos que es que el pH está de 7,46, ¿verdad? Está un poco ya, vamos a ver si está acá, 7,46. Vieron, pH 7,35 a 7,45, entonces el pH está un poco elevado, ¿verdad? ¿Por qué está elevado? Porque está respirando de forma muy rápida y vemos que la ventilación está aumentada, y cuando la ventilación está aumentada, aumenta la expulsión de dióxido de carbono, ¿verdad? Que en este caso está a 25, está disminuido. Entonces sería una metabólisis, disculpen, no me viene la palabra. Alcalosis. La alcalosis respiratoria. Muchísimas gracias. Bueno, el pH es 7,46 y el dióxido de carbono es 25, ¿verdad? Súper bien. Entonces es porque está hiperventilando. La sospecha diagnóstica ya hicimos hace rato y tenemos que ver ahora el riesgo. El riesgo del paciente se calcula hoy en día también con el PESI score, se llama, o el SPESI, que es una forma simple de calcular el riesgo. En este caso, en la forma simplificada tiene un punto porque la frecuencia respiratoria estaba mayor a 110, y esto dice que la mortalidad a los 30 días puede llegar al 11%, ¿verdad? Que es muy alto. De acuerdo a eso también está el algoritmo, este es de la Sociedad Europea de Cardiología, el anterior también. Ya marcamos nomás los indicadores de riesgo que se clasifican: riesgo alto, o sea, riesgo bajo, bajo intermedio, intermedio alto y alto, ¿verdad? Esta paciente
disculpen, voy a mostrar acá también algo. Bueno, este era su... ay. Bueno, ese era su ecocardiograma, ¿verdad? No sé si pudieron entender lo que se veía ahí. Ahí se ve una compresión del ventrículo derecho, ¿verdad? Este es el ventrículo derecho, disculpen, el ventrículo izquierdo, y este es el ventrículo derecho que está muy dilatado por un aumento de la presión por la obstrucción que hay a nivel de la arteria pulmonar. Entonces eso hace que aumente la presión acá en el ventrículo derecho, produzca una dilatación también aguda que comprime acá. Este es el septum entre el ventrículo izquierdo y derecho, ¿verdad? Y esta compresión lleva a un aumento de la carga acá en el ventrículo izquierdo y hace que pueda llevar a una hemodinamia inestable y que pueda morir de forma aguda también el paciente, ¿verdad? Bueno, después de ver ese ecocardiograma, vemos la interpretación acá del riesgo, que es intermedio alto, ¿verdad? ¿Por qué? Vemos que el PESI simplificado mayor o igual a 1, ¿verdad? Ya estaría acá y vemos que hay una disfunción del ventrículo derecho, que estaríamos acá. También se pidió marcadores marcadores cardíacos y se vio que la troponina estaba elevada. Entonces tenemos riesgo intermedio alto y según la terapia vendríamos acá y hay que hacer un monitoreo en terapia intensiva y de acuerdo a la evolución en el tratamiento siguiente, que en este caso fue anticoagulación, pero la paciente empeoró con el paso de la noche y se le hizo la trombectomía de forma intervencionista, ¿verdad? Esto es lo que le dije, hoy en día hay que ver siempre, intentar hacer acá la ecocardiografía. No sé si ahora cuentan con un ecocardiograma, con un sonógrafo en urgencias, pero hoy en día es una herramienta muy importante, ¿verdad? En lo que es urgencia o terapia intensiva. También ya se pide hoy en día en el currículum de un urgenciólogo, terapista, tiene que saber hacer sonografía, ecocardiografía y también los médicos internistas, ¿verdad? Doctor, Sí, perdón por interrumpir, pero ya no estamos viendo tu diapo, sigue en el video del ecocardio. sí, en el video, disculpen. Ay, disculpen. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, ¿esto ya lo vieron ustedes? Bueno, acá creo que nos quedamos, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, y bueno, esto es nomás el esquema de la Sociedad de Cardiología acá europea para el manejo de la embolia pulmonar. Disculpe, no sabía que no estaba mostrando. Me puede interrumpir en cualquier momento para decirme si no estoy mostrando algo, ¿está bien? Bueno, esto fue lo que dije hace rato, que la forma, ya se calculó el riesgo con el score de PESI, que tenía 1, se le hizo troponina elevada, tenía también en el laboratorio, y el ecocardiograma que había una disfunción del ventrículo derecho. Entonces está en un riesgo intermedio alto, pero en la noche la paciente hizo una hemodinamia inestable, entonces vendría a pasar al riesgo alto, y según la ecuación acá ya sería hemodinamia inestable, riesgo alto, reperfusión. Se le hizo la reperfusión por trombectomía a la paciente. Esto es lo que le dije, que es muy importante que manejen también en el futuro, ¿verdad? Cuando estén haciendo su residencia ya de
de medicina interna o urgencias, terapia, que aprendan a hacer ecocardiograma. Hay muchísimas formas de aprender hoy en día gracias a internet, ¿verdad? Y eso. Este es el caso 2. Bueno, un paciente de 29 años, también dificultad respiratoria hace una hora de evolución, ¿sí? Ah, cierto, este es un caso que tuvimos la semana pasada, que después de tomar ibuprofeno. Después de tomar ibuprofeno pasó una hora, tuvo dificultad respiratoria y tuvo un edema acá, en el periodo orbital de los dos lados. Y por eso fue a urgencia, ¿verdad? Signos vitales, como siempre, es súper importante para diagnosticar el riesgo del paciente. En este caso, tenía una frecuencia cardíaca de 116, frecuencia respiratoria de 30 y saturación de 92. Y como siempre, hay que preguntarse por qué una paciente de 29 años va a tener estos signos vitales, ¿verdad? Está en peligro, obviamente. Otras cosas importantes, era una embarazada que estaba a las 22 semanas de gestación. Alergia a aspirina, refirió también a urgencia, que dijo que una vez tuvo una reacción igual después de tomar aspirina y que se cree que tiene una sinusitis crónica, pues siempre estaba congestionada, ¿verdad? Bueno, también claro, lo que es el examen físico, que se escuchó las sibilancias inspiratorias y expiratorias de ambos lados pulmonares. Y el edema periorbital que vimos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sospechan? Una reacción anafiláctica al ibuprofeno. Ya, perfecto, ¿verdad? ¿Y cuál sería el manejo? Y para que vean también que, o sea, lo que es insuficiencia respiratoria, ¿verdad? No necesariamente necesitamos que una paciente o un paciente tenga una saturación menos de 90 para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Frecuencia respiratoria de 30, siempre pensar peligro inminente. O sea, es la frecuencia que esta paciente necesita para llegar a una saturación de 92%, ¿verdad? Bueno, súper bien, ¿verdad? Anafilaxia. Anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Que se instala de forma aguda y es potencialmente fatal. Por eso tenemos que actuar también de forma inmediata. Y ahí está el algoritmo de tratamiento que saqué de acá, creo que un trabajo colombiano. Ahí está el nombre, Londoño, el apellido, Estado del Arte, escribió sobre anafilaxia, que me pareció muy bueno, ¿verdad? Y ahí te dice, la anafilaxia es muy probable cuando se cumplen uno de estos criterios que vimos: inicio agudo, después de que tomó ibuprofeno, compromiso respiratorio, súper peligroso, ¿verdad? Porque escuchamos sibilancias no solamente en la expiración, sino en la inspiración. No escuchamos ningún estridor. Si escuchan estridor y el paciente viene con disnea, también peligro, hay que llamarle al otorrino y hacer algo de forma urgente, ¿verdad? Y bueno, a esta paciente, ¿qué le hicimos? Le dimos volumen, ¿verdad? Que se dice 500 a 1000 mililitros. Después de tratamiento con broncodilatadores, salbutamol, prednisolona, le dimos también 500 miligramos. Antihistamínicos. Y bueno, ella estaba embarazada, entonces vimos y le dimos levocetiricin y adrenalina, ¿verdad? Que es el tratamiento de lesión en estos casos, que son reacciones anafilácticas graves. Bueno, en el 25% de los pacientes, según Herold, el libro de terapia intensiva, se ve también una reacción tardía, entonces hay que discutir, o sea, una discusión ahí, hay que ver, bueno, si le das o no prednisolona al paciente para que llegue a su casa para los siguientes 2 días, ¿verdad? Porque puede pasar en el 25% de los pacientes que van a tener una reacción tardía después de las 24 horas. Y bueno, la sospecha era ARD, disculpen, que se da en el 9% de los adultos con asma, por la triada esta que vemos, ¿verdad? De asma, también sinusitis o rinitis crónica, por poliposis nasi, y la hipersensibilidad a ibuprofeno, en este caso, y aspirina, ¿verdad? Y bueno, obviamente tienen que evitar estos medicamentos.
Y hay que darle al paciente también un set de urgencia, que es el autoinyector con adrenalina por si vuelve a pasar en un lugar alejado de algún hospital, para que se inyecte de forma, la paciente ella misma, ¿verdad? Y también hay que derivarle a un alergista o neumólogo, ¿verdad? Es importante también que trabaje, ya que las enfermedades se van haciendo cada vez más complejas, que trabajemos en conjunto, ¿verdad? Otro caso de insuficiencia respiratoria, un paciente también de, creo que hace 2 semanas, 72 años, acude a urgencias por dificultad respiratoria, tiene también disnea en reposo, y lo importante que dijimos, siempre hay que ver los signos vitales, frecuencia cardíaca de 115, frecuencia respiratoria de 30 y saturación de 80, ¿verdad? Temperatura también de 39 grados, escuchamos crepitantes generalizados, y refiere, o sea, el paciente ya no podía hablar tan bien, entonces fue la anamnesis por parte del marido, y dijo que hace 5 días ya tenía fiebre, que ya no olía bien, que no, el sentido del gusto no estaba tan bueno, y era un paciente con muchas enfermedades, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada, tuvo un infarto en el 2012, ya tenía stents, y una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Esos son sus medicamentos. Espero también, vamos a tener muchas clases juntos y siempre vamos a hablar de medicamentos para que se vayan familiarizando con ellos, ¿verdad? Aspirina, atorvastatina, eso es por el infarto. Ezetimibe también es por el infarto, para bajar lo que es el colesterol, ¿verdad? Y después metoprolol, espironolactona y Entresto. También torasemida porque tenía generalmente edemas. Bueno, ¿cuál es la sospecha en este caso y qué harían? Un PCR para COVID. Ah, buenísimo. ¿Y después? Y Súper bien. PCR para COVID. un ataque. Súper bien. Un ataque. ¿Qué más? Y gasometría. Súper bien. O sea, como dijimos ya, tenemos que ver lo que vamos a hacer siempre, los exámenes de base, ¿verdad? Una gasometría, un electrocardiograma, y después pensar también qué más vamos a hacer. Pero súper bien, ¿no? Y el tratamiento que harías también, por el tratamiento ya hay en urgencias, tu residente superior está en otra emergencia y te dice que en 10 minutos va a estar con ustedes. En esos 10 minutos, ¿qué haríamos? Darle oxígeno, administrarle oxígeno. Sí, súper bien. La pregunta es sencilla, la respuesta también hay que darle oxígeno, ¿verdad? Porque no le podemos dejar a un paciente con una saturación de 80% porque te puede seguir empeorando, puede seguir con la falla respiratoria y morirse ahí en esos 15 minutos antes de que llegue el residente superior. Y hay que darle oxígeno, ¿verdad? Bueno, estas son unas cuantas imágenes, ¿verdad? De pacientes con COVID, que ya vieron muchísimo en todo lo que va el año y este año, ¿verdad? Creo que ustedes ya saben más que yo. Acá, por ejemplo, se puede ver también un poco un absceso, las infiltraciones, acá se llama el air bronchogram, acá también infiltraciones, acá se ve un poco de embolia pulmonar, acá también un poco de embolia pulmonar. Bueno, esta clase estoy preparando todavía. Quiero hacer una comparación ahí entre la guía alemana, la paraguaya y la americana. Hace poco salió la guía paraguaya para el tratamiento de COVID. Y bueno, me gustaría también discutir con ustedes eso, pero todavía no terminé lastimosamente. Pues lo importante también en los pacientes con COVID es, o sea, son 3 los tratamientos más importantes. Si me pueden decir. O sea, en este paciente, ¿verdad? El paciente está ya con su insuficiencia respiratoria, le dimos oxígeno, ese es uno de los pilares del tratamiento, ¿verdad? Dar oxígeno cuando se necesita. O sea, pacientes que tienen
una saturación por debajo de 90, sí o sí hay que darle oxígeno, por debajo de 92, también ya se discute, algunas guías te dicen que sí, y otras sí que ya te dicen a partir menos de 94, pero ese no hay tanta evidencia. Y después los otros dos tratamientos más importantes, que sería el tratamiento con anticoagulación. Ahí la compañera ya dijo que vamos a hacer una tomografía con contraste para ver si tienen embolias. O en el caso de los pacientes COVID, muchas veces no se ven las embolias en la tomografía porque hacen microtrombos. Y para ver eso habría que hacer otros estudios, pero no da. Primero vez podría pedir también. Perfecto, eso nos ayuda también el tratamiento de la anticoagulación, ¿verdad? De acuerdo a eso, algunas guías te dicen que hay que tratar de forma, o sea, no solamente de forma profiláctica con la anticoagulación, sino guiarse de acuerdo con el valor de dímenes. Súper bien. Y el tercer paso sería también en la segunda semana, uno de los tratamientos que más ayudó a mejorar la mortalidad es el tratamiento con glucocorticoides, ¿verdad? Pero no en la primera semana, porque en la primera semana eso puede aumentar la mortalidad. ¿Está bien? O sea, los pilares del tratamiento son esos tres, o sea, oxigenoterapia, anticoagulación y el tratamiento con glucocorticoides. ¿Está bien? Después están también los otros tratamientos con remdesivir, los otros antivirales que se están dando hoy en día, pero no hay tanta evidencia al respecto. Yo veo que se está dando muchísimo en Paraguay, acá no, acá casi no se da en realidad, porque son tratamientos muy caros, con poca evidencia, y bueno, y eso. Pero bueno, vamos a ver, seguramente ya hablaron también de eso con otros profesores. Este es el otro caso. Acá hay muchos pacientes, o sea, un poco más, bueno, de 89 años, se encuentran muchos pacientes de 89 años por acá, que viven así los ancianos, viene también con frecuencia, con una dificultad respiratoria. Como dijimos, el examen físico y los signos vitales son súper importantes para ver el riesgo del paciente. En este caso, eran las 3 de la mañana, disnea de reposo, tenía una presión de 220 a 110, frecuencia cardíaca muy alta para una paciente de casi 90 años, tener una frecuencia cardíaca 130 es mucho, ¿verdad? Frecuencia respiratoria de 30, así dijimos, frecuencia respiratoria de 30 siempre es más o menos ya pensar en terapia intensiva. Y con esa frecuencia cardíaca la paciente tenía solamente 72% de saturación. No tenía fiebre, tenía crepitantes y un poco de sibilancias. Y ahí está su medicación. Apixaban, furosemida, metoprolol, amlodipin, simvastatina, espironolactona. No sé si les hice algo de esa medicación, pero tiene un anticoagulante, que es el apixaban, tiene furosemida, que es un diurético. Probablemente tuvo edemas, ya sea periféricos en el pulmón, por eso se inició esa terapia. Metoprolol es un beta bloqueante, que es para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Se usa en el tratamiento, por ejemplo, la fibrilación auricular o la insuficiencia cardíaca. Amlodipina, que es un antihipertensivo. Simvastatina, que es para disminuir el colesterol. Y espironolactona también es un diurético, ¿verdad? Bueno, también decían sus antecedentes personales que en febrero estuvo hospitalizada porque tenía una bradiarritmia por fibrilación auricular y se le disminuyó la dosis de metoprolol. Bueno, ahora viene con una taquicardia, ¿verdad? Suele pasar. ¿Sospecha? Edema de pulmón cariogénico. Ah, buenísimo, perfecto. ¿Y por qué? Y primero, Puede ser una insuficiencia cardíaca. Perfecto, súper bien. Insuficiencia cardíaca, súper probable, ¿verdad? Muy bien. También puede ser, o sea, siempre tenemos que trabajar con diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Puede ser también que tenga una infección, pero bueno, no tiene fiebre, tampoco tiene tos, pero siempre y eso vamos a ver en el laboratorio también, ¿verdad?
Por este caso tenemos que hacer también algo al respecto enseguida, ¿verdad? Que es asegurar las vías respiratorias y hemodinámicamente también está un poco inestable este paciente, ¿verdad? Esto es lo que vimos con esta paciente. Bueno, la gasometría es de la paciente, pero la imagen del derrame pleural era parecida, pero no llegué a hacer el video de ella. Pues le voy a mostrar también el video de su función cardíaca. ¿Qué ven acá en la gasometría? Hipercapnia, hipoxemia, Súper bien, súper bien. pH normal. Súper bien. Una hipercapnia, también un poco de hipoxemia, ¿verdad? ¿Qué ven en el electrocardiograma? Como dijimos, hay que ver también, en el electrocardiograma siempre empezamos, bueno, lo primero es qué ritmo vemos. ¿Es un ritmo sinusal o no es un ritmo sinusal? Después, ¿es una taquicardia, una bradicardia? Bueno, en este paciente, como ya vimos en la historia, nos ayuda también a llegar a los diagnósticos. Decía que en febrero estuvo internada por una fibrilación auricular y acá lo que vemos es un ritmo o sea, algo muy arrítmico, ¿verdad? Las distancias acá del RR son siempre irregulares y no se reconoce una onda P clara detrás de cada complejo de QRS, ¿verdad? Entonces hacemos el diagnóstico que es una fibrilación auricular, una taquicardia, que es lo que pudo haber llevado también a la descompensación. También tiene una presión arterial de 220 a 110, eso es muchísimo. El corazón de una de 90 años probablemente no aguanta eso, por eso tiene que tener una frecuencia respiratoria de 30 para conseguir una saturación buena, ¿verdad? Pero en este caso tampoco se da porque tiene un derrame pleural súper grande, ¿verdad? Y bueno, vemos acá la gasometría, una insuficiencia respiratoria mixta o del tipo 2 con hipercapnia. Y hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? O si no, la paciente se muere. Ahí está, justo a esta paciente les tocó en su primera guardia el año que viene en el internado. El R superior les dijo, bueno, vuelvo en 15 minutos. Obviamente nos da un poco de pánico también tener pacientes así. Entonces no debemos olvidar, siempre tenemos que tener un esquema fijo para manejar pacientes en urgencia, porque vamos a entrar en pánico también a veces y hay que saber que hay sistemas que nos ayudan a manejar estos pacientes. Por ejemplo, el ABCD, que pueden ver también en trauma, en todo tipo de urgencia, ¿verdad? En un momento que ya perdamos un poco de vista nuestro objetivo, pensar, ok, ABCD, las vías aéreas. Bueno, la vía aérea de esta paciente, ¿qué tal está? Ocultamos, no tenía ningún estridor, tenía los murmullos vesiculares bilateral. Pues en este caso no puse ahí, era del lado izquierdo, era mucho más atenuado, ¿verdad? O silencio. Pero estaban las vías aéreas libres, la respiración tenía una saturación de 80, frecuencia respiratoria de 30, o sea, estaba en una insuficiencia respiratoria grave. Entonces hay que dar la oxigenoterapia, no solamente por la cánula nasal, porque queremos asegurar una saturación por encima de 90, ¿verdad? O sea, queremos salir de esta insuficiencia respiratoria. Después tenemos la circulación, está con una crisis hipertensiva también, o sea, un politrauma internístico, ¿verdad? 220 a 120, hay que bajar la frecuencia cardíaca. Vimos tenía una fibrilación auricular que ahora está descompensada también con esa taquicardia después de haber sacado metoprolol de la medicación. Y una forma de valorar también la circulación es con el llenado capilar, ¿verdad? O sea, siempre presión arterial, frecuencia cardíaca, llenado capilar, saturación, frecuencia respiratoria, todo está dentro de los signos vitales. Después vemos la parte neurológica, la paciente, van a ver también los pacientes que hacen hipercapnia, uno de los síntomas que lleva consigo es la somnolencia, ¿verdad? O sopor.
y hay que exponer también al paciente, ¿verdad? En este caso tenía un parche de morfina también la paciente, o sea, todo lo que se podía tener, pero lo bueno es que se puede hacer al respecto, o sea, en todos estos casos se podía hacer algo al respecto. Ahí vino el R superior y reevaluó al paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reevaluar las vías aéreas. ¿Están libres? Sí. La respiración, ¿cómo está? Estaba con 80%, pero ustedes ya empezaban con la oxigenoterapia, lo máximo que da, con 15 litros por minuto, con la máscara con reservorio que vimos al principio. Súper bien, les felicitó. Después hay que ver la circulación, que estaba con una crisis hipertensiva, hay que bajar un poco. Por eso se le dio también, nitroglicerina, urapivir, furosemida, y se empezó también con la ventilación no invasiva, ¿verdad? Luego no mejoraba la paciente, se volvió a discutir ahí la reevaluación, ya estaban los colegas de terapia intensiva también en urgencias, y se procedió a la punción pleural, ¿verdad? Y se consiguió mandarle a esta paciente de 90 años, obviamente, como le dije al principio, queremos evitar la intubación, porque la intubación no mejora el pronóstico, pero es la salida que queremos evitar siempre, ¿verdad? Doctor, tengo una consultita. Sí. No sé si entendí bien, pero ¿en qué caso se usa el PEEP, que sería la presión positiva al final de la expiración, para hacer la oxigenoterapia? Sí, claro. Cuando hacemos la ventilación no invasiva, hay que poner PIP al paciente porque hacen Siempre. ¿Cómo? Siempre. En las pacientes con edema pulmón, sí, siempre. Ya. Nosotros los pacientes que estamos despiertos ya tenemos un PIP propio de 5, ¿verdad? Los pacientes que están intubados, hay que poner por eso también un PIP mínimo de 5, pero generalmente para que no colapsen los alveolos, que es lo que se da cuando hay un edema a nivel de la membrana, ¿cómo se llama? La membrana Alveolar. sí, así mismo. Entonces hay que hacer que se expandan estos alveolos al aumentar el PIP. ¿Qué sería este caso? Puede ser. Sí, con esta paciente empieza siempre con un PIP bajo porque cuesta muchísimo respirar con una ventilación, con una presión encima de la cara. Generalmente nosotros empezamos con la fracción inspiratoria de oxígeno lo más alto que se puede para ir disminuyendo después, pero con el soporte y con el PIP empezamos con 5 más o menos, pero hay que ir aumentando, ¿verdad? Para conseguir que la cantidad de oxígeno que entra por minuto sea mayor, hay que aumentar el soporte y el PIP para que no colapsen los alveolos, ¿verdad? Al final de la expiración. Gracias. Podemos hacer una pausa, si quieren. 5 minutos, 10 minutos. Está bien. Buenísimo.
Bueno, Doctor, doctor, sí, ¿te puedo hacer una consulta antes de empezar? sí, obvio. Ahora vamos a hacer un repaso. Si tienen una pregunta, vamos a aclarar ahora. Voy a anotar también lo que me dicen. Yo te voy a Eh, pasar también es un algo, mail para... es algo relacionado con el COVID. Tipo, yo no entiendo muy bien por qué aumenta el dímero D. O sea, no sé si es relacionado a la inflamación o algo así. Y también la ferritina. No entiendo muy bien el mecanismo. Y bueno, la ferritina es una proteína de fase aguda que se ve en las inflamaciones. La teoría es que hay que disponer de ferritina para cuando supongamos nuestro cuerpo está en un momento de inflamación, para que los recursos estén ahí pendientes y se puedan usar. Una forma rápida de contestar, pero es una proteína de fase aguda que se eleva en las inflamaciones, ¿verdad? Que es importante en el COVID porque también es un factor pronóstico. Cuanto mayor la ferritina, mayor la mortalidad, según algunos estudios. Y el D-dímer es también una proteína que se ve aumentada en los casos que se liberan en los casos de trombosis, ¿verdad? La fisiopatología o la fisiología de la liberación del D-dímer tampoco sé, pero los estudios sí que también aumenta con la mortalidad. Si, cuanto mayor el nivel de D-dímeres, mayor el nivel de trombosis o microtrombos y mayor el nivel de mortalidad, que se ven también en cuanto mayor inflamación haya. Pero voy a anotar también para cuando, si damos algún día COVID, para hablar sobre eso. Doctor, Sí. ¿y la anticoagulación se usa como profilaxis o, como dijiste, sí, es un tratamiento que forma parte de los pilares del COVID? Depende, ¿verdad? Depende, por eso siempre, según las guías, o sea, la guía alemana es la que seguimos acá nosotros, a los pacientes ambulatorios no hay que pedirle de dímeros porque no pensamos luego que tenga o sea, microtrombo, porque la enfermedad, o sea, por eso es también un tratamiento ambulatorio el que vamos a hacer con estos pacientes que tienen una neumonía leve, ¿verdad? Pero en los casos que vamos a hacer un ingreso al hospital, sí o sí hay que hacer de dímenes para ver el nivel que hay, que eso nos va a ayudar también a la toma de decisiones, como por ejemplo tomografía con contraste sí o no. Si es mayor, o sea, acá el nivel que usamos hasta 0,5, el nivel normal, y de acuerdo a la edad se agrega 0,1 por los 10 años pasados por encima de los 50 años. Por ejemplo, si yo tengo 70 años, mi D-dímer normal es hasta 0,7, ¿verdad? Y en los casos de inflamación o de donde haya microtrombos o trombos grandes, va a aumentar esto por encima de estos umbrales, y eso nos ayuda también a tomar decisiones. Por ejemplo, un paciente que tiene D-dímer de 2 y tiene dificultad respiratoria, le va a hacer una tomografía con contraste y no una tomografía sin contraste, ¿verdad? Porque esperas ver también pequeños trombos. Pero si un paciente que tiene D-dímer por debajo de 0,5, te alcanza con una tomografía sin contraste, ¿verdad? Porque no esperas ver D-dímer elevado. Y también ayuda a la anticoagulación a un paciente que tiene D-dímer de 2. Hay escalas que se usan, que voy a mostrar también si llegamos a una clase, de acuerdo al nivel de riesgo que tiene el paciente, de acuerdo a la molestia que tiene, de acuerdo a las comorbilidades y de acuerdo al nivel de dímero, también se hace el tratamiento con anticoagulación a una forma de anticoagular de forma llena, ¿verdad? Por ejemplo, enoxaparina o también según peso molecular, 1 miligramo por peso 2 veces al día, o la mitad de eso, ¿verdad? De acuerdo a D-dímer. Que hay tablas para eso, que nos ayudan al tratamiento. ¿Otra pregunta? Bueno, lo importante también del COVID es que reconozcan cuáles son los pacientes que se van a quedar y cuáles no se van a quedar. Si ahí me pueden decir algo, ¿cuál es un paciente que, o sea, ¿cómo clasificarían un paciente? De acuerdo a lo que vimos ahora ya, lo que es insuficiencia respiratoria, ¿cuál es un paciente que le van a hacer un manejo ambulatorio y cuál es un paciente que le van a hacer el ingreso, por ejemplo?
Un paciente que sature menos de 93 se está... Hay que hacer el ingreso, ¿verdad? Muy bien. Después. O sea, bueno, también, muy bien, perfecto. Se le va a dar oxigenoterapia, como dijimos. A uno que tenga más de 93 y es joven, no tiene dificultad respiratoria, manejo ambulatorio. Menos de acá manejamos 94, ahora menos de 94, ya tendés a hacerle el ingreso, menos 92 seguro, pero menos 94 hasta 92 se discute todavía. Y de acuerdo a las comorbilidades del paciente, ¿verdad? Si es un paciente de 75 años que vive solo, que te puede hacer una hipoxia silenciosa, te viene con disnea, fiebre alta, hay que tener en cuenta también esas cosas, ¿verdad? Y los pacientes de terapia, ya paciente con frecuencia cardíaca de 30, que te hace una hipoxia severa por debajo de 90 y necesitas más de 4 litros para subir por encima de 90, hay que discutir ya eso, ¿verdad? Pero lastimosamente hay pocas camas de terapia ahora mismo, entonces también se hace un manejo a nivel periférico con controles, o sea, muy cercanos. Todo el tiempo hay que estar viendo cómo está el paciente porque en cualquier momento se pueden descompensar. O sea, como todo lo que es la insuficiencia respiratoria, siempre tener en cuenta los signos vitales para estratificar el riesgo, como ya dijimos hace rato, tener en cuenta las comorbilidades. No solamente eso, el factor social, ¿verdad? Que hay que ver también si el paciente está solo, si vive solo, si tiene 80 años, si es un paciente frágil, que no puede agarrar un taxi o tomarse un micro para irse a consultar de forma tan fácil. Son cosas que hay que tener en cuenta siempre, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo un paciente crítico que estás saturando muy poco responde al tratamiento con oxigenoterapia? Eso depende de cada persona y del Eso es estado. algo muy individual, sí. Ya. ¿Otra pregunta? Bueno, podemos ver el manejo de neumonía ahora. La definición, disculpen, bueno, tenemos la clasificación de neumonía, ¿verdad? Que es muy importante. Creo que ya dieron también neumonía. ¿Cuál es la neumonía adquirida en la comunidad? ¿Cuál es la neumonía intrahospitalaria? Porque de acuerdo a eso también se diferencia el manejo empírico con respecto al antibiótico, ¿verdad? Y después está la neumonía en inmunodeprimidos que tiene otros patógenos y también otro tratamiento, porque nos vamos a tratar ahora, ¿verdad? Generalmente se ve mucho de eso acá en pacientes trasplantados, ¿verdad? Que tienen una inmunosupresión, que a veces con 3 medicamentos inmunosupresivos tienen una neumonía. Obviamente esperamos otros patógenos, ¿verdad? Por ejemplo, hongos y virus, ¿verdad? En este caso estamos hablando de las neumonías bacterianas. Y algo muy importante que encontré acá en este libro es también que, o sea, generalmente una neumonía no parece tanto, pero la neumonía adquirida en la comunidad es la primera causa de muerte de enfermedades infecciosas en países industriales, ¿verdad? O sea, en primer lugar, es más que pacientes con infarto, por ejemplo, la mortalidad. O sea, vos le haces el ingreso y tienen 14% de mortalidad. Si le haces ingreso directo a terapia es 33%, ¿verdad? Muchísimo. Y la fisiopatología es generalmente por microaspiración, que es muy parecida, o sea, también como la neumonía intrahospitalaria, pues tiene una mortalidad mayor. No se queden solamente con un dato estadístico, porque esto varía mucho de acuerdo a dónde se hizo la estadística. Puede ser muy diferente en Estados Unidos, puede ser muy diferente en Alemania, en Paraguay. Y generalmente la neumonía intrahospitalaria, o sea, el 90% de las neumonías intrahospitalarias son en los pacientes que ya están intubados, que es un factor de riesgo de desarrollar neumonía, por eso también queremos evitar la intubación. Y el 10% no intubados, son pacientes que ya se les hizo un ingreso por otra causa y desarrollan una neumonía después de 48 horas, ¿verdad? También por microaspiraciones. Qué sé yo, se lo operó,
tiene que estar después de la operación acostado un día porque se le hizo una punción ahí en la arteria, ilíaca y bueno, no se puede mover, no se puede movilizar. Es un factor de riesgo también para neumonía. Acá vemos 4 tipos de pacientes. Como le dije, o sea, es muy importante que sepan diferenciar los riesgos, ¿verdad? Para eso tenemos la anamnesis. Paciente con disnea siempre es, o sea, paciente de riesgo, ¿verdad? Después, signos vitales, eso nos dice si él está estable o inestable hemodinámicamente o respiratoriamente, que para eso tenemos también el llenado capilar. Y otra cosa importante también es la parte neurológica, ¿verdad? Que es la escala de coma de Glasgow, que hay que ver también que baja, por ejemplo, en pacientes que están muy enfermos. Bueno, estos son 4 pacientes también del hospital que llegaron. La diferencia y edad, que también es un factor de riesgo, como ven en COVID, los pacientes de 60 años tienen un pronóstico mucho más malo que uno de 45. Esto también se ve en las neumonías, ¿verdad? De origen bacteriano. Después vemos otros síntomas que refieren, a veces tienen dolor pleurítico, decaimiento del estado general, tos, ¿verdad? Fiebre. Y los síntomas vegetativos o por cáncer, los síntomas B, ¿verdad? Pérdida de peso, sudoración nocturna, que ya nos dice que puede hacer por ejemplo, un paciente con un tumor bronquial que te puede hacer una neumonía postestenótica. Bueno, por eso no cambia en realidad tampoco el tratamiento, que va a ser también la antibiótico-terapia. Y bueno, acá vemos también, como dijimos, reconocer pacientes de riesgo, ¿verdad? Disnea, que tiene una disnea severa, que hace con una frecuencia respiratoria de 30, tiene una saturación de 82 nomás, su llenado capilar ya está por encima de 2. El otro paciente también no tiene tanta disnea, su saturación está ya con una insuficiencia respiratoria, pero tiene muchísimas comorbilidades, ¿verdad? Bypass ya superó, tiene stents, tiene diabetes, EPOC, fuma. Bueno, ¿cómo clasificamos también el riesgo, verdad? Aparte de lo que dijimos con los signos vitales, ¿verdad? O sea, una forma, y también están los criterios, ¿verdad? Que se usan. Esta es la Sociedad Torácica de Estados Unidos, en el 2007 hicieron ellos sus criterios. Después está el CURP 65, que conocen seguramente, y también, como dijimos, los signos vitales, esa saturación, ¿verdad? Lo que te dice el criterio americano es que es un criterio mayor, shock séptico con necesidad de vasopresores o insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica. Obviamente esto no vamos a tener en una sala normal, no le vamos a mandar a su casa tampoco, ¿verdad? Pues ya se mueren ahí. Y los criterios menores, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta, si tiene 3 criterios menores, neumonía grave, y eso nos va a ayudar después en el diagnóstico, ¿verdad? Y el CURP 65 es un pronóstico que se hizo hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Que nos ayuda mucho también en la decisión. Si tiene un CURP 65 de 0 puntos, se le puede mandar a la casa, ¿verdad? Con tratamientos antibióticos orales. Si tiene uno de 1 punto o 2 puntos, hay que internarle ya, a no ser que se garantice un tratamiento adecuado también en la casa, qué sé yo, vive en un lugar donde se le puede dar antibiótico y controlarle de manera cercana. Bueno, se puede pensar en mandar a la casa, pero uno de 3 o 4 puntos ya sí o sí hay que hacer el ingreso, ¿verdad? Bueno, acá está lo que dijimos, ¿verdad? La clasificación de la neumonía que ya en la comunidad, el leve, intermedio y grave. Cuando leve ya dijimos, CURP 65, la saturación de 90. Lo de la saturación es algo que se discute también, ¿verdad? Porque no es lo mismo, o sea, hay mucha variación de acuerdo a la literatura, ¿verdad? Porque también varía mucho de acuerdo a la edad. Acá fueron un poco, ¿cómo se diría? Fronterizo ahí en la hora de tomar esta decisión, porque 90% ya es 91%. Bueno, en COVID no haríamos eso, ¿verdad? Pero bueno, por eso es leve. Se puede hacer un tratamiento ambulatorio, obvio con tratamientos orales. Y de acuerdo a los factores de riesgo, comorbilidades, se combina o no, ¿verdad? Por ejemplo, a este le puede dar nomás amoxicilina, o este ya le combinás con una beta-lactamasa. Después está el otro extremo, que son las neumonías que ya en la comunidad grave, donde sí hay que hacer el ingreso
UTI, y tratamiento con antibióticos por vía venosa, ¿verdad? Que tiene un CURB 65 de 3, con necesidad vasopresora y ventilación mecánica. Es donde hay que hacer un tratamiento, generalmente las neumonías que llevan a la comunidad, un tratamiento combinado, ¿verdad? Nosotros somos bien pragmáticos acá y generalmente se le hace a los pacientes, generalmente ampicilina, sulbactam, más claritromicina, y se aumenta en la familia de lo que es los beta-lactámicos, ¿verdad? Genau, piperacilina, tazobactam, claritromicina. Importante es, al aumentar el riesgo, aumenta la mortalidad y hay que hacer también la terapia de forma temprana, ¿verdad? Si el paciente tiene sepsis, según las reglas de la sepsis, hay que hacer el tratamiento en menos de 30 minutos y siempre hay que pensar que el paciente puede tener sepsis, ¿verdad? Para eso se hace el score de SOFA o Q-SOFA, que vamos a ver después. Bueno, son también las recomendaciones de cuándo hay que pedirle, o sea, cuándo vamos a hacer cultivar, cultivo de esputo, cultivo de sangre. Un poco también se pusieron a discutir ahí cuáles son los factores en contra, a favor, si hay literatura suficiente para tomar estas decisiones. Porque también hacer cultivos o tomar siempre decisiones, por ejemplo, procalcitonina es un gasto también para el hospital y si no te da resultados no hay que hacer de forma obligatoria, ¿verdad? Bueno, acá, por ejemplo, cultivo de esputo y sangre, si le hacemos el ingreso al hospital, hay que, nosotros por lo menos si le sacamos, hacemos el cultivo. Creo que en el regional también se hace. Es importante para guiar el tratamiento, ¿verdad? Porque si vemos que a las 48 horas crece una Staphylococcus aureus con resistencia a la meticilina, obviamente tenemos que escalar en la terapia, o si crecen otros patógenos microresistentes, ¿verdad? Bueno, son algunas discusiones, creo que esto no es tan importante, pero hoy en día, por ejemplo, acá el screening, este es la guía 2019, en 2021 obviamente tenemos que hacer PCR para COVID. Otra cosa acá también que te piden, acá nosotros usamos el CURB 65 y la valoración clínica, ellos te dicen que hay que hacer el score que es un Yankee para ver si le hace el ingreso o tratamiento ambulatorio. Y la clasificación de pacientes graves que ya vimos hace rato, ¿verdad? Antes también se hacían, no sé, antes siempre se hacían radiografías de control de rutina, ¿verdad? Te ingresaba un paciente por neumonía y antes de darle el alta a los 5 días o 4 días, qué sé yo, ya se le pedía una radiografía y no tiene sentido porque los infiltrados también disminuyen después de 2, 4 semanas recién. Y generalmente no te brindan mucha información. Pero si es un paciente de riesgo que tiene más de 65 y fuma hace 40 años, puede ser que la causa de la neumonía haya sido un tumor, ¿verdad? Y qué sé yo, con un infiltrado post-estenótico, ¿verdad? Por eso hay que pedirle a estos pacientes de factor de riesgo de cáncer una radiografía de control a las 6 semanas. Pero nosotros no. Es algo que se discute también, ¿verdad? Lo que se dice es que hay que abandonar es el término neumonía asociado a los cuidados médicos, porque intentaron hacer eso hace 8 años por ahí más, clasificar a los pacientes según los cuidados médicos, si recibían diálisis o no, si estaban siempre en contacto con personal de blanco, por ejemplo en asilos ancianos, donde siempre había un enfermero por ahí, o para ver si tenían patógenos multiresistentes, pero en realidad se vio al final de cuentas que no sirvió de nada esa clasificación. Lo que te piden las guías también es súper importante para ver los factores de riesgo de Staphylococcus aureus o pseudomonas. Para reconocer hay que siempre tener en cuenta factores de riesgo que estén validados localmente. Para eso tenemos que hablar con el departamento de infectología y ver qué dicen las estadísticas. ¿Cuáles son? Hay que crear una validación local, le llaman ellos. Donde hay que ver de forma local cuáles son los factores de riesgo que llevan a nuestros pacientes que desarrollen patógenos multiresistentes, ¿verdad? Y bueno, el tratamiento de estos patógenos,
los más comunes entre los resistentes son la MRSA y Pseudomonas aeruginosa, y este es el tratamiento de elección para ellos, ¿verdad? Y la neumonía intrahospitalaria es la que ocurre a más de 48 horas del ingreso del mismo. Acá se discute también lo que es el alta, ¿verdad? Yo aprendí eso en la facultad, por lo menos que era, o sea, más de 48 horas, eso no cambió, pero hasta 10 días del alta. Y acá hay, por ejemplo, la guía alemana incluye todavía los que fueron dados de alta hace menos de 3 meses, pero los yanquis no, por ejemplo. Ellos tratan como una neumonía que iría en la comunidad. No sé cómo aprendieron ustedes o cómo se están haciendo por ahí. Bueno, el patrón microbiológico difiere, ¿verdad? Difiere, por eso siempre hay que determinar de forma local y hablar con nuestro departamento de microbiología cuáles son los patógenos más comunes y cuál es la resistencia de forma local. Acá, por ejemplo, se ve mucho la diferencia en la resistencia, por ejemplo, con piperacillina tazobactam. En Alemania casi no hay resistencia, pero comparado con Grecia o con España, la resistencia es mucho mayor, entonces ya en muchos casos ya no es más terapia de elección, ¿verdad? Estos son los factores de riesgo asociados con microorganismos multiresistentes, que es la sociedad Yankee, las distintas, y la española, ¿verdad? Shock séptico, hospitalización previa, más de 5 días, colonización previa, bueno, si a un paciente ya estuvo ingresado hace 3 meses por una neumonía y se vio en el cultivo de sangre o en el cultivo del esputo que tenía un microorganismo multiresistente y te viene de vuelta con una infección, obviamente tenemos que cubrir ese microorganismo, ¿verdad? Siempre, si se puede, hay que ver si ya es conocida alguna colonización en el paciente, ¿verdad? Y preguntar. Generalmente saben los pacientes. Bueno, como dijimos, el 90% por ahí de los pacientes con neumonía intrahospitalaria, o sea, 90% son los que ya están intubados y desarrollan ahí la neumonía, y 10% de los que no están intubados. Entonces el diagnóstico es infiltrado nuevo o progrediente, se ve una leucocitosis nueva o leucopenia, fiebre mayor de 38,3 y secreción purulenta. Algo, por ejemplo, que se hace mucho por acá es la sonografía pleural, ¿verdad? Que muchas veces se puede ver un poco de cambios de la parte basal periférica del tejido pulmonar. Y también se puede ver, por ejemplo, un derrame que puede ser complicado, un empiema, por ejemplo. En tomografía, es un paciente que no le estás tratando hace 2 o 3 días, no mejora, le puede hacer una radiografía para ver si aumenta el infiltrado, o mejor ya una tomografía para ver si por ahí tiene un absceso, qué patrón radiográfico tiene estas infiltraciones. Para diagnósticos diferenciales, por ahí también tiene, como dije, un absceso o pequeños derrames complicados. Evaluación del riesgo, como dijimos, siempre tenemos que pensar en sepsis, porque el tratamiento y el manejo en los pacientes de sepsis también es diferente, ¿verdad? Son pacientes de alto riesgo, y para eso está el QSOFA. Como dijimos también hace rato, siempre hay que tener en cuenta los signos vitales. Es sencillo el QSOFA, que es el Quick SOFA. La frecuencia respiratoria, la escala coma de Glasgow o la presión arterial están alteradas. Y ahí se dividen 1, 2, 3. Vamos a tener juntos el capítulo de sepsis y ahí vamos a hablar más sobre eso, ¿verdad? Pero en sepsis se pide procalcitonina, que según algunos estudios ayuda para terminar, o sea, no hay que empezar el tratamiento de acuerdo a la procalcitonina, no hay que pensar, ok, voy a sacar procalcitonina y ver si está elevado, empiezo con la terapia antibiótica, si está baja, no empiezo con terapia antibiótica, eso no tiene que variar, pero sí ayuda en el tratamiento cuando terminamos el tratamiento. Se vio que algunos estudios guiados por procalcitonina pueden terminar de una forma más temprana la terapia con antibióticos, y obviamente eso es importante, ¿verdad? Para disminuir la resistencia, que es lo que también queremos hacer. Y el lactato, que se piden tratamientos en pacientes donde sospechamos shock séptico. En la neumonía intrahospitalaria también cultivo de sangre es importante, las pruebas de antígenos no tanto, porque se cubren luego los neumococos
cuando empezamos una terapia antibiótica, y legionela no es muy común en neumonías intrahospitalarias, pero si hay un brote de legionela en el hospital, obviamente le va a pedir. Y bueno, diagnóstico virológico, como ya dijimos, en el 2021, sí debemos pedir PCR para COVID. Y micóticos, por ejemplo, cuando dijimos, sospechamos un paciente de la estación de oncología que desarrolla una neumonía, está inmunosuprimido, hay que pensar siempre en hongos, hacemos un CT y tiene sus patrones característicos, ¿verdad? Empezamos también con un tratamiento antimicótico. Bueno, acá también la clasificación, de acuerdo a los factores de riesgo o con factores de riesgo de bacterias multiresistentes, cómo vamos a hacer el tratamiento, ¿verdad? Esto vamos a ver también cuando desarrollemos sepsis, así que voy a pasar, pero siempre ver los pacientes, cuanto más enfermos, ¿verdad? O cuanto más factores de riesgo, el espectro que cubrimos con nuestra terapia antibiótica tiene que ser mayor, ¿verdad? Y tener en cuenta los aspectos regionales y la resistencia de espectro de bacterias que hay a nivel local. Bueno, son un poco las bacterias multiresistentes y un poco de su tratamiento con antibióticos. Pero lo más importante creo acá es si tenemos tratamientos, o sea, bacterias multiresistentes, trabajar junto con el departamento de infectología, ¿verdad? Generalmente está el antibiótica stewardship, que se hace, que vienen los colegas luego a tu estación, qué sé yo, ya sea de cardiología o de nefrología, a darte un poco de ayuda, ¿verdad? Que son, o sea, los infectólogos o neumólogos en este caso, tomar la decisión de manera conjunta, ¿verdad? Trabajar en equipo. Después está el síndrome de distrés respiratoria aguda, que es lo que vemos también en el COVID. Esta definición creo que es del 2016, no estoy tan seguro, tengo que volver a revisar, que una lesión pulmonar de inicio agudo, ¿verdad? Una inflamación que puede tener distintas causas, de menos de una semana de evolución, síntomas nuevos que empeoran, y esto no está causado por algo de origen cardíaco, o sea, no es una descompensación del lado ventrículo, por ejemplo, por una enfermedad valvular del lado izquierdo, tampoco por una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. O sea, eso hay que descartar, pero también puede haber un poco o sea, un poco de componente cardíaco siempre, ¿verdad? En pacientes que ya son enfermos del corazón. Y ahí se ve el deterioro de la oxigenación, como vemos acá, leve, moderado, grave. No quise enfocar tanto en lo que es el síndrome de distrés respiratorio porque son pacientes que son tratados en terapia, pero la colega me preguntó también cuál es el tratamiento tratamiento no invasivo con PIP. Eso entonces voy a tener en cuenta para la primera clase y voy a enfocar un poquito más de eso, ¿verdad? Lo que es el tratamiento con oxigenoterapia y cómo vamos escalando de acuerdo a cada patología, porque el tratamiento con PIP o con el soporte, de acuerdo a las presiones, depende también mucho de la patología a tratar. O sea, no es el mismo PIP que vamos a usar en un paciente con EPOC que uno con una insuficiencia cardíaca. Y bueno, esto es el manejo de síndrome de distrés respiratorio, como dijo la colega, o sea, PIP, paciente intubado, siempre mayor a 5, ¿verdad? El TIDAL, volumen, se demostró que esto es una forma de proteger al corazón, no mayor a 6 mililitros por kilogramo, y la presión más alta que no supere los 30, ¿verdad? Eso demostró que estaba haciendo todos estos 3 pasos nomás, disculpen, estos 2 pasos nomás, con la ventilación 6 mililitros por kilogramo y que la presión aumente más de 30, aumenta la supervivencia de los pacientes, ¿verdad? Pensé que no iban a tener tanto interés en esto y creo que para el internado, o sea, es importante saber, pero no tan importante porque son pacientes que están en terapia, ¿verdad? Pero para la próxima clase, como ya preguntaron, voy a preparar algo al respecto entonces. Y bueno, creo que eso es todo. Entonces los mensajes para llevar a casa, como ustedes van a empezar el internado el año que viene, hacer una anamnesis que sea
o sea, la mejor anamnesis, que puedan estudiar bien cómo se hace una anamnesis buena, porque de acuerdo a eso vamos a llegar al diagnóstico, ¿verdad? Si tenemos una anamnesis mala, nuestro diagnóstico no va a estar bien. Si tenemos una anamnesis buena, podemos llegar de una mejor manera, más fácil, más rápida, a un diagnóstico apropiado, y discutir también diagnósticos diferenciales es súper importante, no solamente para tener en cuenta otros diagnósticos, sino también para ir repitiendo y repitiendo y repitiendo todas las patologías que hay, porque uno se olvida si uno no trata, si uno no está recordando de forma frecuente todo esto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, siempre hacemos un diagnóstico y decimos, bueno, el diagnóstico diferencial, ¿por qué no este? ¿Por qué no este? ¿Por qué no este? Después, reconocer las enfermedades potenciales, no sé qué quise escribir ahí, pero es las potenciales mortales, ¿verdad? Potencialmente mortales, eso es lo que le quise decir con el examen físico. Por suerte hay muchos scores para tener en cuenta y que nos van a ayudar a identificar estos factores de riesgo, ¿verdad? Por sobre todo los signos vitales, la anamnesis, ¿verdad? Y el examen físico. Después, me va a tocar también infarto, voy a ver con ustedes, ahí vamos a ver muchísimos electrocardiogramas, que ya estoy preparando luego, y sepsis, o sea, electrocardiogramas y ecocardiogramas creo que voy a preparar, porque tengo el capítulo de shock también con ustedes, vamos a ver muchas imágenes y videos, y bueno, y pídanme nomás si quieren enfocar algún tema, vamos a estar enfocando también. Por acá ya noté el tema de dímeres, voy a estar viendo la fisiopatología y lo de la ventilación no invasiva. Y eso es todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no. Bueno, si tienen, le voy a pasar mi mail después por ahí si tienen preguntas o si tienen alguna sugerencia o críticas para que me escriban sin problema. Y les voy a pasar también los capítulos que tengo pensado, o sea, que me pasó el profesor Derlis para dar con ustedes, así me pueden dar también sus opiniones y sugerencias, ¿verdad? ¿Está bien? Genial, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, doctor, gracias.